esta nomenclatura antigua. El plexo braquial inerva la totalidad de músculos del miembro superior, excepto el trapecio, inervado por un nervio craneal, el 11º par, espinal o accesorio. El plexo braquial relaciona el medio externo con la médula espinal a través de 3 tipos de fibras: eferentes o motoras voluntarias, magentas, y eferentes motoras involuntarias del sistema simpático, azules. Ambas fibras abandonan la médula espinal por la raíz anterior. Las otras fibras son sensitivas, aferentes, voluntarias, que ingresan a la médula por la raíz dorsal. El cuerpo neuronal o la neurona de las fibras aferentes se encuentra en la sustancia gris y la neurona de las fibras aferentes en el ganglio de la raíz dorsal. Todas las neuronas del sistema simpático para el plexo braquial se encuentran en la columna intermedio lateral entre los segmentos medulares T1 y T6. Las fibras motoras voluntarias eferentes somáticas generales inervan la musculatura estriada del miembro superior y permiten el movimiento. Las fibras motoras involuntarias simpáticas son eferentes viscerales generales, llegan a la piel, estimulan a las glándulas sudoríparas, aumenta el sudor, estimulan al músculo liso de las arterias y producen vasoconstricción, estimulan al músculo liso erector del pelo y se produce la piel de gallina. Ese es el efecto simpático en la piel. La piel se pone pálida, los pelos se ponen de punta como piel de gallina y aumenta la sudoración. Recuerden, fibras motoras voluntarias inervan músculos estriados, fibras simpáticas inervan músculos lisos. Las fibras sensitivas aferentes somáticas generales conducen a la médula 2 tipos de sensaciones: superficiales o exteroceptivas, que llevan información sobre temperatura, tacto y dolor, y fibras que llevan sensaciones propioceptivas o profundas, que nos informan sobre la posición y el movimiento de las articulaciones. El agujero de conjunción divide a las lesiones del plexo braquial en pre- y posganglionares. Las preganglionares son las más graves, deberíamos decir gravísimas, porque se acompañan de avulsión o arrancamiento de las raíces. Son lesiones irreversibles. No hay posibilidad de lograr la continuidad de las fibras nerviosas. La mayoría de las posganglionares son supraclaviculares. Aproximadamente la 1/4 parte son infraclaviculares. Las lesiones posganglionares, desde el punto de vista anatomopatológico, pueden ser neurotmesis, axonotmesis y neuropraxia. Neurotmesis es la sección total del nervio. Se debe operar para restablecer la continuidad. Hay buenas posibilidades de recuperación. En la axonotmesis hay lesión de la mielina y también pérdida de la estructura del axón, pero la continuidad del tejido conjuntivo ayuda a la recuperación, que puede tardar varios meses. La neuropraxia es una lesión leve del nervio, solo afecta a la mielina y la recuperación es total en pocas semanas. La lesión de las raíces C5, C6 se denomina proximal o de Erdős-Tüchen. La lesión de la raíz C7 media o de Remarque.
pero es muy rara. La lesión de las raíces C8 y T1 es distal o de Club de Jerin. Las lesiones proximales generalmente son postganglionares y las distales generalmente preganglionares, avulsivas, irreversibles, y se acompañan de síndrome de Horner, porque la mayor parte del aporte simpático de la musculatura ocular ingresa por T1 y la lesión de T1 impide el aporte simpático a la musculatura ocular, apareciendo el síndrome de Horner. Las lesiones de las raíces del plexo braquial en su mayoría son totales, por ese motivo se acompañan de síndrome de Horner. Las avulsiones o arrancamientos son lesiones irreversibles preganglionares de las raíces. Se producen con más frecuencia en las raíces C8 y T1 que en las raíces C5, C6 y C7. El ligamento transverso radicular se extiende desde la apófisis transversa hasta el epineuro de las raíces, que es la envoltura más externa. Este ligamento estabiliza y fija las raíces C5, C6 y C7 al agujero de conjunción. Repetimos, el ligamento transverso radicular solo existe en las raíces C5, C6 y C7. Las raíces C8 y T1 no tienen ligamento transverso radicular, por eso su fijación al agujero de conjunción es débil y ante una tracción se avulsionan con más facilidad. Las lesiones durante un parto distóxico son obstétricas y por accidentes traumáticas. Al final ambas son traumáticas. La división es solo académica para una mejor descripción. Las lesiones proximales se producen por tracción lateral excesiva de la cabeza. La cabeza se separa del hombro, o también durante un parto instrumentado por el uso del forceps. Las lesiones distales por tracción excesiva del miembro superior o durante un parto podálico son generalmente preganglionares, avulsivas, irreversibles. En el 10 al 15% de los casos se pueden complicar con fracturas de húmero o de clavícula, y en partos podálicos es más frecuente la lesión del nervio frénico. El 70% de las lesiones del plexo braquial en adultos son por accidente de tránsito, y de este porcentaje el 70% son en moto. El 80% de los pacientes tienen lesiones graves en el cráneo, en la columna o en las vísceras, y en el 20% hay ruptura de la subclavia o axilar. Cuando hay separación de la cabeza del hombro, se produce lesión de las raíces C5, C6, y la tracción del miembro superior lesiona las raíces C8 y T1. Hay que tener cuidado al reducir una luxación escápulo-humeral, que es la luxación más frecuente del organismo, porque puede lesionar el plexo braquial. La lesión de las raíces C5, C6 se conoce como proximal o de Erdős. La lesión del nervio circunflejo o axilar paraliza el deltoides, disminuye la abducción del hombro. La lesión del supraescapular paraliza al infraespinoso, que es el principal rotador externo del hombro. La lesión del músculo cutáneo paraliza al bíceps y al braquial, disminuye la flexión del codo. Esto determina
que el miembro superior se encuentre en aducción, rotación interna y extensión, con la característica posición del miembro superior en propina de mozo. Lo mismo se puede observar en niños. La lesión de las raíces C8-T1 se conoce como parálisis distal o de club de Jerin. La lesión del mediano paraliza los flexores de muñeca y dedos y el paciente presenta mano del predicador. La lesión del cubital paraliza los intrínsecos de la mano y principalmente el paciente presenta mano en garra. La lesión de T1 determina la aparición del síndrome de Horner. En su recorrido del cuello hacia la axila, el plexo braquial puede sufrir compresión mecánica en 3 lugares. Entre los escalenos anterior y medio se puede comprimir plexo braquial y arteria subclavia. Puede ser por la presencia de una costilla cervical. Se denomina síndrome escalénico. Entre la primera costilla y la clavícula se puede comprimir el plexo, la arteria y la vena subclavias. Se denomina síndrome costoclavicular. Se produce por una deformidad de la primera costilla o por un callo exuberante en la clavícula. También se puede comprimir debajo del pectoral menor o de la apófisis coracoides, el plexo braquial, la arteria y la vena axilares, cuando el paciente hiperabduce el brazo. La patología se llama síndrome de hiperabducción. La prueba de Addison se realiza con el paciente en abducción, rotación externa y extensión del miembro superior. Tiene que inspirar profundamente y tiene que rotar la cabeza hacia el lado examinado. La prueba es positiva cuando hay disminución o ausencia de pulso radial y nos ayuda en el diagnóstico de este síndrome del orificio torácico. Las raíces del plexo braquial originan solo 2 nervios que se encargan de la musculatura extrínseca del hombro: dorsal escapular, escapular posterior o nervio del romboides, y torácico largo o nervio del serrato mayor. Ambos emergen a través del escaleno medio y transcurren por el triángulo posterior, donde pueden lesionarse por traumatismo. La lesión del dorsal escapular es muy rara y todavía es compensada por el trapecio. El torácico largo se puede lesionar en su transcurso por la axila, en operaciones por cáncer de mama, mastectomías, y produce escápula alada. El único nervio originado en los troncos del plexo braquial es el supraescapular, en el tronco superior. Se dirige a través del triángulo posterior junto a la arteria supraescapular hasta la escotadura coracoidea. El nervio pasa por debajo y la arteria por encima del ligamento coracoideo. El supraescapular se puede lesionar durante su paso por el triángulo posterior, también por la práctica de deportes vigorosos como boxeo, vóley, fracturas de escápula. También puede comprimirse a nivel de la escotadura coracoidea. En estos casos hay que operar al paciente y seccionar el ligamento coracoideo para descomprimir al nervio. El supraescapular inerva supra e infraespinosos y su parálisis produce atrofia de ambos músculos. El infraespinoso es el principal rotador externo del hombro. Por eso, en parálisis hay disminución marcada de la rotación externa de esta articulación. Es muy raro el compromiso aislado de los fascículos del plexo braquial. Lo que debemos recordar es la lesión
de las ramas colaterales, pectoral mayor, pectoral menor, braquial cutáneo interno accesorio y nervio tóraco-dorsal o del dorsal ancho en operaciones por cáncer de mama en mastectomías. El nervio que más se compromete en estas operaciones es el intercosto humeral, que no pertenece al plexo braquial, pero lo recordamos porque se une en la axila al accesorio del braquial cutáneo interno para inervar la piel de la axila y parte de la cara interna del brazo. La erupción cutánea típica luego de parálisis y dolor hace pensar en neuritis por herpes zóster. El síndrome de Pancoast-Tobías es la invasión del tronco inferior del plexo por cáncer de ápex pulmonar y se acompaña de síndrome de Horner, ya sabemos, por compromiso de T1. La radioterapia por cáncer de mama tracciona el plexo braquial por fibrosis, también daña los vasa vasorum y provoca neuropatía isquémica. Las variaciones del plexo braquial son prefijado y posfijado. Se considera un plexo normal cuando la raíz superior es C5 y la inferior T1. Cuando la raíz superior no es C5, sino C4 y la inferior C8 y no T1, se denomina plexo prefijado o de desviación craneal. Es como que el plexo se dirige hacia arriba, se inicia más arriba que lo normal. Cuando la raíz superior del plexo es C6 y no C5 y la raíz inferior es T2, se conoce como plexo posfijado o de desviación caudal. Es como que el plexo se dirige hacia abajo y se inicia más abajo de lo normal.